Hola, ¿qué tal? Un día más estamos aquí en este espacio en el que diferentes personas hablamos y compartimos sobre aquello que nos apasiona. Bienvenido y bienvenida a Compartiendo Educación. Ponte cómodo, ponte cómoda porque empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Compartiendo Educación. Estamos ya en el número 22 y en esta ocasión vamos a compartir un rato de educación con Laura Caldas del Tarro de los Idiomas. Estaremos hablando sobre el sistema educativo en el Reino Unido. Os la presento. Laura es graduada en educación primaria bilingüe desde el 2014. Consiguió una beca de auxiliar de conversación y desde el mismo año 2014 descubrió que le encantaba la enseñanza de español como lengua extranjera y se fue a vivir a Inglaterra. Actualmente trabaja en un centro de secundaria y es jefa del departamento de idiomas y coordinadora del inglés como lengua extranjera. Tiene la suerte de trabajar con adolescentes de más de 30 nacionalidades, casi nada. Es una apasionada por la enseñanza, tanto que decidió abrir el blog de El Tarro de los Idiomas, en el cual comparte experiencias, ideas y recursos para profes de todas partes del mundo. No puede vivir sin café ni sin sus gatos, Piña y Mango. Tiene un problema serio con los libros infantiles y las ilustraciones bonitas, y nos reconoce que llegará un día en el que quizás no quepa en casa. Vamos a hablar con ella y a descubrir ese diferente sistema que tanto puede llamarnos la atención, pero que como todos tiene sus luces y sus sombras. Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? Hola Pedro, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Pues nada, yo igual, tenía la verdad que mucha ganas porque hoy vamos a, bueno, ahora iremos viendo, ¿no? Pero ya de primera, nuestra conversación puede ser muy diferente a cualquiera que haya tenido con profes de aquí, porque entre otras cosas, bueno, ya lo hemos dicho en la presentación y todo el mundo te conoce, pero bueno, tú estás en un sistema educativo diferente ahora mismo. Sí, estoy en Reino Unido y llevo aquí ya 5 años y como profesora llevo 3. Entonces, bueno, pues hay cosas que han ido cambiando mucho desde que yo estuve en España y supongo que puedo aportar otro tipo de información que a lo mejor resulta interesante para otras personas que nos puedan estar viendo. Así, cuando llegaste, ¿qué fue lo que más te chocó así de diferencia, ¿no? Porque tendemos siempre a comparar, ¿no? Entiendo. Entre el Pues sistema yo, perdona, sí. Sí, no, eso, entre el sistema de aquí y el de allí de Reino Unido, ¿qué es lo que más te chocó así? Lo más raro que me pasó al principio es que yo venía, pues soy de Alcalá, Alcalá es una ciudad grande al final del día, y yo llegué al sur de Inglaterra, a un pueblo muy chiquitito. Entonces me encontré con un sistema educativo diferente y al mismo tiempo me encontré con un nivel de vida diferente, porque era un instituto muy grande, pero era un instituto rural, porque venían todos los niños de aldeas y el colegio era muy grande y daba, no me acuerdo si era un 20% de empleo al pueblo, porque claro, era la zona, una de las cosas más grandes del pueblo, y me encontré de repente que, jolín, que hay otra vida que yo no me había contemplado porque eran granjeros, venían por la mañana, que se levantaban a las 6 de la mañana a ayudar en la granja y luego venían a estudiar. Entonces, bueno, yo al estar en secundaria me chocó pues la forma que se educa en Claro. secundaria y sobre todo que tienen un sistema de exámenes que se hacen en cuarto de la ESO, que son los llamados GCSE, y son unos exámenes oficiales que van regulados por compañías privadas, entonces el profesor no evalúa. El profesor no es la persona que decide si tú has pasado tu graduado o no. Entonces es un poco más duro en ese aspecto, porque no se tiene en cuenta el progreso, no se tiene en cuenta Claro. si ha habido una evaluación continua, no, directamente hacen el examen, si aprueban bien, si no, pues ya cuando sean adultos o en unos años lo tienen que volver a hacer. Entonces eso me sorprendió mucho. Y ese examen sería para obtener lo que es la titulación de la Sí, el secundaria. graduado. Y luego, dependiendo de al college, que sería el bachillerato que quieras hacer, Ujú. dependiendo el número de GCSEs que hayas aprobado, te permiten hacer uno u otro. Entonces, si tú no has aprobado matemáticas, a lo mejor no puedes hacer un tipo de bachillerato. Y hay muchas veces que sin matemáticas e inglés no pueden hacer nada, ni acceder a trabajos después, en su vida adulta. O sea, que a ellos les supone en realidad un momento muy importante en realidad, porque a partir de ahí ya va, ¿no? Seleccionando lo que puedes hacer, ¿no? Todo, es algo como, a mí me parece un poco clasista también y que se piensa muy poco en el alumno como una persona individual. Y luego otra cosa que me sorprendió mucho, que a la gente cuando se lo comento también le sorprende mucho, es que hay centros que dividen a los niños por habilidades. Es decir, al final de primaria hacen Ujú. unos exámenes que se llaman los SATs, entonces sacan diferentes notas.
Y Ya. luego cuando llegan a secundaria agrupan, vamos a hablar mal, ¿vale? Agrupan a los tontos, no que sean tontos, pero Sí, son pero menos que han sacado académicamente. peor nivel, Claro, bueno, no que sean tontos, ¿vale? No me malinterpretéis, pero ponen a los que han sacado mala nota todos juntitos en una clase, a los que han sacado media nota todos juntitos y a los que han sacado muy buena nota todos juntitos. A mí al eso me final, da miedo, sí. hombre, y tanto. Y ellos lo saben, ¿eh? Ellos saben que están en el bottom Claro. set, que se llaman, el middle set o en el high set, y lo saben. Y luego vamos a decir algo positivo, algo que me sorprendió mucho, es que ellos no compran libros, no compran materiales, no compran absolutamente nada. Ellos si quieren llegar al colegio solo con lo puesto, está bien. Claro. O sea que Eso ahí está muy sí, bien. Eso sí que la educación ahí sí es pública, es gratuita en ese sentido. sí, sí, casi todo se lo facilita. Luego siempre hay el ejemplo de Claro. compra esto para clase de arte o para clase de español, está bien si te compras un diccionario, pero no es lo mismo que en España en secundaria cuánto dinero se gastan las familias al año o en primaria. Se Sí. gastan un montón de dinero. No en todas las comunidades autónomas, pero sí. No, no igual. Aquí, por ejemplo, en Andalucía la parte de los libros sí está financiada, por ejemplo. Sí, Pero bueno, y cuanto más pequeños, más caro. O sea, yo creo que sí. la educación infantil puede ser la más cara aquí en España. Porque obviamente pues tienen más necesidades que a lo mejor ya de más mayores no tienen tanto. O son diferentes, son de otro tipo. Allí lo que es la diferencia un poco de las etapas es más o menos parecida a la de aquí. O sea, Sí, más o infantil, menos. primaria. Sí, lo que pasa es que secundaria empiezan cuando están en sexto de primaria. Es decir, ellos en quinto terminan, lo que sería nuestro equivalente ¿Vale? a quinto, y en sexto ya están en secundario. Entonces tienen el año 7, 8, 9, 10 y 11. Son 5 en vez de 4. Ya. Y luego ya sería el bachiller. Pero sí, es más o menos igual. Ujú. Mm. Y, o sea, y ahí entonces estamos hablando de que la selección esta de primaria que tú decías, esa solo es en algunas escuelas, no es en todas. O sea, no va por sistema, ¿no? No, no se les clasifica en todas las escuelas así, pero en muchas sí. Es algo que se está haciendo mucho y los 2 primeros años de secundaria se les divide de esa manera en muchos centros. Y luego aparte hay un tipo de colegio que es público, que se llama los grammar schools, que solo pueden ir niños que han sacado muy buenas notas. Entonces, aunque sea público, les hacen una criba Ah, ¿no? y hay veces que tienen hasta su examen privado que hacen ellos para que puedan entrar a su centro o no. O sea, que no es como aquí el concepto de que lo público garantiza que sea igual para todos, sino que allí lo público también crea ese... Es muy a lo mejor, o por lo menos, no sé, yo lo tengo muy relacionado con la cultura inglesa, ¿no? Ese clasismo, a lo mejor, ¿no? La importancia de la clase y del Sí. establishment, ¿no? Yo creo que es algo que sigue muy arraigado, pero bueno, es otro tipo de cultura y otro tipo de ver Claro, la vida, porque habrá cosas a mí que la escuela de secundaria en primaria, la escuela de secundaria en España no me guste, y claro. aquí hay muchas cosas que tampoco me gustan, que no significan ni que sea perfecta aquí o que sea lo peor en España. Ujú. No, hombre, claro, como todo siempre tiene sus matices, obviamente. Y ahí o sea, te hemos dicho que tendrían primaria, ¿no? Luego pasarían con una criba ahí a secundaria y en secundaria es donde tienen el examen ese ahí que les dice tus opciones en la vida son estas, ¿no? Sí, más o menos. Y si luego quisiera, porque por ejemplo, a mí me pasó que yo hice una prescripción después de selectividad muy diferente, ¿no? Para entrar a la universidad a lo que luego hice, que fue magisterio. Si una persona, por ejemplo, que ha tirado por el ámbito de las letras, luego quiere pasarse a ciencias, por ejemplo, ahí puede hacerlo. A No lo nivel sé, de- si te digo la verdad. Sé que hay acceso para adultos a la universidad, porque uno de mis amigos lo está haciendo. Entonces Ujú. luego te dan la posibilidad de hacer como un acceso a la universidad y luego ya eliges tú lo que quieres hacer. Ya, Entonces yo creo que sí tiene, por otro lado, hay mucha flexibilidad con el tema de estudiar, porque aquí, eso es una impresión que tengo yo, ¿vale? Terminas de estudiar tu secundaria obligatoria y aquí hay trabajo. Entonces, tú terminas, tienes 16 años, 18, y te dan la opción de empezar a trabajar o de seguir estudiando. Entonces, mucha gente tira por empezar a trabajar, se independiza muy pronto, todos mis amigos se fueron de casa cuando eran súper jovencitos, cosa que si yo estuviera en España seguiría con mis padres a lo mejor con 26, 27 años. claro. Entonces, como tiene esa facilidad, aunque luego no sean trabajos muy bien pagados, pero se apañan con su vida, son felices tal, con lo que están haciendo, hay muchas veces que la gente no se sigue formando, entonces hay muchas oportunidades de trabajo. Por ejemplo, mi pareja, Ujú. mi novio está haciendo una cosa que se llama apprentice, que empiezas a formarte, entonces empiezas a trabajar y al mismo tiempo, una vez a la semana, vas a la universidad. Entonces, en 3 años, 4, dependiendo del grado,
te dan un título universitario. Porque Sí. están desesperados por gente formada, porque no hay tanta. Vale, vale, vale. Entonces tienen muchas, eso es algo muy positivo y te da muchas opciones que en España no hay, porque unas Claro. prácticas, después de haber terminado la carrera, 3 másters y encima no te pagan ni el transporte, o Claro. sea, vas de gratis. Tal cual, regalas tu trabajo, sí, Y sí. estás 5 veces más formado que una persona aquí que empieza a hacer ese tipo de proyecto, ese tipo de formación. Sí, sí. Claro, es totalmente diferente, claro. Sí. Y te da la opción, a lo mejor entiendo yo, a eso, a continuar formándote o a retomar los estudios ya más adelante, más de mayor, ¿no? Yo veo muchas oportunidades aquí en plan profesionales. Luego hay mucha gente en educación que empieza a dar clases, empieza a formarse para ser profesor cuando tienen 40 años, 45. Dicen, hay mucha gente, por ejemplo, el otro día vino un señor a una entrevista para historia, creo que era. Llevaba siendo abogado 10 años, se aburrió de ser abogado, hizo su máster de formación, se formó y ahora quiere ser profesor. Y tan a gusto. Pues fíjate. Sí, así que hay muchos casos. Y bueno, ahí, ahora que lo menciona, hay como aquí una formación específica para ser profe. Sí, en primaria sería como allí en España, tienen 3 años en vez de 4, son 3 años y luego hacen como una especie de máster, vamos a decir, de primaria, que se llama PGCE, y luego secundaria hacen la carrera especializada, pues ya sea de Como historia, aquí. de cualquier cosa, y luego hacen el PGCE y luego ya normalmente pues se ponen a trabajar. Hay menos trabajo en primaria que en secundaria hay mucho, porque nadie quiere trabajar en secundaria. Claro. En Lo- primaria hay la poco, parte- en primaria cuesta más. ya. Y ¿la selección del profesorado es tipo oposición o es tipo privado? A mí me Entrevista. parece maravillosa la selección de profesorado. Yo creo que debería ser una combinación, siempre lo digo, entre oposiciones y lo que tienen aquí, lo que deberían poner en España. Porque las oposiciones sí que prueban un poco de conocimiento que luego aquí en entrevistas no enseñan, porque por ejemplo tú puedes decir yo sé español o tengo un grado en español y luego el nivel no es cierto, ¿vale? Porque Vale. yo he entrevistado a gente y digo, es que te estás presentando para ser profesor de español y yo porque sé español, pero otra persona te contrata. ¿Sabes? Ya, Que no claro. hay algo que pruebe tu nivel real. Y por otro lado, me gusta ese sistema porque hacen una entrevista, luego te obligan a dar una clase, te dicen, mira, vas a tener una clase de primero de la ESO y vas a tener que enseñarles este concepto. El grupo es así, así, entonces tú te preparas la clase y tú das una clase como si fuera tu clase normal y corriente, entonces ellos te evalúan. Luego está la entrevista personal y luego hay veces que te entrevistan los alumnos y también los alumnos tienen un ¿Sí? poquito, sí, tienen un poquito la voz de decir, pues me ha gustado este profesor porque tal, y te hacen preguntas rollo, ¿qué opinas de los deberes? ¿Quién es la persona a la que admiras y por qué? Entonces a mí ese formato me gusta mucho más, que sea ahí un término medio. Es muy diferente, obviamente, a lo que tenemos aquí. Muy diferente. Es otro mundo. Es, Sí, sí, sí. es otro mundo lo de aquí con Porque aquí ese... incluso en la selección de los coles concertados o privados, que es más tipo entrevista, tampoco es desde ese punto de vista en el que, espérate, voy a verte cómo das clases, voy a verte cómo charla con los alumnos, ¿no? Que al final también está esa parte en la que dices tú, me puedes vender que eres muy bueno y luego, bueno, ya se verá. Sí, yo tengo un máster de historia y sé mucho, pero luego no sé cómo dar clases. A mí Claro. ese aspecto me gusta bastante. El tema de que des una clase me parece muy importante. Pues sí, la verdad que es curioso, no sabía yo, no tenía ni idea de eso. Sí. Es curioso, curioso. Y luego tú podrías dar, porque tú hiciste aquí en España primaria, Mm. pero ya estás trabajando en secundaria. ¿Por qué has hecho allí formación para secundaria o porque te dejan? Porque te dejan. Yo al tener primaria de España, me lo convalidan para trabajar en primaria o en secundaria. Entonces, yo en mi caso, cuando llegué aquí, mi nivel de inglés no era tan alto como para enseñar a leer a niños ingleses. Entonces, no me parecía, primero, no me contratarían, yo creo. Y si me llegan a contratar, no me parece justo que yo no les vaya a dar una educación buena y que no vayan a aprender todo lo que tenían que aprender, porque yo no sé enseñar a leer a un niño inglés con los phonics, con las formas matemáticas las enseñan de otra manera, como en cada país tiene lo suyo. Entonces, la otra opción, como yo llegué de Teaching Assistant, yo llegué con la beca del ministerio, que es de auxiliares de conversación. Yo llegué de Teaching Assistant, me gustó lo de enseñar español, a mí enseñar idiomas es lo que me gusta porque yo soy de especialidad de inglés. Hicimos la carrera en bilingüe también, enfocada un poco a los colegios bilingües que se empezaron a hacer hace ya, hace ya 5 años que llevo aquí. Fíjate. 5 años en la Comunidad de Madrid, que ya se han ido extendiendo un poquito más. Entonces yo quería enseñar idiomas y al ver que el español me gustaba enseñarlo, pues me quedé en secundaria porque en primaria no se enseña casi nada de idiomas.
jolín. Vale, Ya. vale. O sea, Mm. que parece a lo mejor que nos quejamos mucho también aquí en ese sentido, el tema de cómo está la enseñanza de los idiomas y el nivel de idiomas, pero claro, allí... A ver, que no digo que vamos a hacer aquí una comparación y que los ingleses qué mal, porque, pero No, no, claro, no digo no eso. me refiero que muchas veces ni decir, jolín, que en España siga mal, porque en otros países está también mal, Ujú. ¿vale? Pero es que lo de los ingleses a mí me parece un chiste, porque no es obligatorio. No, ellos ya dan por hecho muchas veces que si hablas inglés es lo que tienes que hablar, seas de donde seas, tienes que hablar inglés, porque es una manera de la que todo el mundo se tiene que estar comunicando. Y a mí me parece un poco feo, más que nada porque, jo, si yo soy española y me hablas en español, me va a llegar más dentro que si me estás preguntando algo en inglés. Entonces, aunque sea eso para, yo qué sé, tener esos, no sé, no empatizan en ese sentido. Vale, jolín. Hemos estado hablando así un poco de los choques más fuertes y tal. ¿Qué sería esto que tú dirías? Bueno, que ya has dicho algunas cosas, ¿no? Esto me lo trasladaría a España, ¿no? Esto se lo compro del sistema. Has hablado del tema de la selección de profe, has hablado de los recursos que no tienen que ponerlo los alumnos. ¿Qué más has dicho tú, jolín? Esto, Puede que me esté equivocando y que en España ya se haga, pero muchas veces el tema de que tú tienes tu dinero al principio del año para tu departamento y te dicen, mira, tienes, por ejemplo, en mi departamento te dicen, tienes 3.000 libras para gastar en todo el año. Las puedes gastar en fotocopias, en material que quieras comprar, yo puedo comprar lo que quiera, mientras que esté en ese espectro de mis 3.000 euros, ¿vale? Y luego aparte te pagan por formación mucho, nos forman muchísimo y nos pagan. Yo estuve en Londres hace 2 días en una formación, en una conferencia, y te pagan el tren, te pagan el transporte, te pagan todo. No en todos jolín, los centros, supongo, pero en todos los que yo he estado hasta ahora, que eran públicos, te pagan formación. Tú si vas y pides formación, la mayoría de las veces te van a decir que sí. Entonces yo creo que eso en España no está tan regulado, no es algo que... Y encima te obligan, que a mí me parece estupendo, ¿vale? A ti te obligan todos los años a hacer formación. Y luego en muchos centros hacemos formación interna, entonces los jefes de estudios nos preparan formación o hacemos charlas o lo que sea, o ponemos prácticas buenas en común y hacemos una vez cada 2 semanas. Tenemos formación de 1 hora y jolín. es obligatorio. Y si no vas, te pueden hasta despedir. Va, claro. Y eso en España no está. No, 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 no. Vamos, no está ni lo del dinero por departamento y menos en esas cantidades. O sea, Sí. porque, vamos, yo por lo que escucho, que también supongo que habrá sitios en los que estén mejor y sitios en los que peor, pero tengo entendido que no. Y el tema de la formación, pues creo que es mucho más libre y voluntario, ¿eh? Y obviamente no te pagan nada. Están los centros del profesorado, que sí que es verdad que lo que es el curso es gratuito, ¿no? Es decir, no tienes que pagar una inscripción o lo que sea, pero luego poco más. No, Vamos, por aquí lo yo menos la creo que experiencia que yo tengo, ¿eh? sí, valoran mucho el tema de reciclaje, de que nos sigamos formando y mejorando, porque, bueno, la inspección viene cada 4 años y la inspección en este país son brutal, en plan que te pueden fastidiar el colegio entero, porque dependiendo de la inspección que tengas, los niños van a ir o no van a ir, ¿vale? Entonces las inspecciones en este país son muy brutas. Y luego hay otra cosa que me gusta muchísimo y que creo que lo comentaron dos profes en apuros o Alba de Paréntesis Educación, alguien lo comentó, de las observaciones entre compañeros. Nosotros nos observamos y nos damos feedback. Y a mí mi aula es una clase abierta, entonces puede venir la directora, se sienta al final de mi clase, me observa, da unas notas y luego al final me hace un feedback positivo, siempre positivo y constructivo, ¿vale? Que Claro, es lo porque que mucha gente decía, no quiero, sí. está integrado ya en la cultura, es decir, que a la gente ya no les supondrá a lo mejor tanto. No, no es estresante y yo al principio dices, Ya. qué sensación más extraña, pero es que yo creo que debería ser así. Y yo incluso de, jolín, no me apaño con este grupo, por favor puedo ir a verte y te sientas, tomas notas y la gente no se siente amenazada, incluso se siente halagada si tú les dices, jolín, creo que Pero contigo bueno, funciona mejor, puedo ir contigo, ¿sabes? pues sí. A mí me pasó con una compañera, mi compañera María, vamos, me encanta cómo trabaja, y yo daba clase en su tutoría. Mm. Y yo lo tuve que hacer extraoficialmente en una hora que yo tenía libre y demás, y le pedí porque me estaba pasando eso, que conectar con su grupo me estaba costando mucho y yo veía que a ella, que los tenía aquí en la palma de la mano y hacía lo que quería, y yo decía, déjame verte trabajar, porque necesito aprender de ti en ese sentido. Mm. Pero hay veces que yo Sería lo creo que nos que- da
miedo, ¿no? Porque tú a lo mejor tienes confianza con tu compañera, pero a Sí, lo mejor claro, con yo otra lo hice con ella compañera, porque... claro. Ujú. Sí. Allí todos los coles son iguales, en plan, o sea, tenéis tipos de coles como aquí, privado, concertado. Hay muchos y me sigo sin enterar, ¿vale? Llevo 5 años aquí y me sigo sin enterar. Concertado como tal, no sé si existe. Puedo que Ah, estés mintiendo, pero no me suena que haya concertado en el aspecto de pagar una cuota, una ya, parte que los padres paguen. Hay públicos y dentro de los públicos hay rangos que sí que se podrían considerar concertados, pero no sé describirlo muy bien. Hay público público, como entendemos en el concepto en España, ujú, luego hay público que se llama academies y luego hay público que se llama free schools y en esos dos como que tienen más flexibilidad y no tienen que seguir como todas las normas que sigue un colegio público. Por ejemplo, tú puedes ser una persona que se le dé muy bien dar clase de historia y estar sin formación, sin grado ni nada y puedes trabajar vale, sin tener ningún tipo de grado en secundaria ni nada, puedes trabajar. Porque estos colegios como que tienen más flexibilidad. Pueden elegir los horarios de los chavales, pueden decir, pues bueno, en este colegio terminamos a las 3:30. En un público hay veces que dicen, no, o sea, es a las 3 y a las 3. Entonces, como que tienen más independencia y ya. tienen más flexibilidad, pero al mismo tiempo los free school y las academies están llevados por una empresa. Entonces, en teoría son un banco de dinero. Es algo que a mí es que la educación se relacione con hacer dinero, pues siendo clara no me gusta, y yo trabajo en un free school, ¿eh? Pero una cosa no quita la otra. Entonces es un negocio y no sé de dónde sacan el dinero en negocio. No sé si es por las empresas que contratan para hacer las cosas o no tengo ni idea. Entonces es algo que me preocupa, porque hay muchos colegios que son empresas lo que lo llevan, no lo lleva no sé cómo describirlo. Y luego está el privado como el concepto de privado que tenemos. Claro, jolín. Sí, es extraño eso. Supongo que es lo más parecido a un concertado aquí, eso que decías, ¿no? Del Free School, Sí, porque es como la dirección es privada, es una empresa, ¿no? Y no sé si el Estado pone dinero en ese sí, sentido el de... Estado te da dinero, pero es que no sé cómo describirlo. El Estado te da dinero, los profesores son contratados igual que nos contratan a todos, pero te contratarían igual en el State School. Pero los padres no pagan, en mi centro no pagan. Claro, Entonces, aquí ellos teóricamente en un concertado tampoco, es decir, teóricamente pagan. no pagan. Otra cosa es que luego pues se pongan las cuotas y demás, ¿no? Pero que teóricamente los gastos del cole los asume el Estado, pero la dirección es privada. Es decir, tú haces tú en el cole un poco los proyectos que tú quieras y tal. Sí, ¿No? es algo extraño. Pero como yo tampoco he trabajado concertados en España, ni en público ni en Claro, privado, entonces no te sé comparar y decir, pues en los concertados en España hay cosas que se parecen a este tipo de colegios. Porque yo terminé la carrera y me vine directa y las prácticas de magisterio fueron en 3 coles públicos, yo las hice, entonces no, claro, no. claro. No. Diferente. Es muy complicado irse allí de profe. Es fastidiado, porque si no te has formado allí, tienes menos posibilidades de que te cojan. Yo en mi caso me cogieron porque yo estuve con la beca, entonces estuve 2 años de Teaching Assistant, que los Teaching Assistant es algo que debemos copiar en España, que todos los coles de primaria tienen un Teaching Assistant en clase todo el rato, son 2 adultos en el aula, que eso está muy bien. Hasta Y el en profesor secundaria titular y un asistente. se llama Assistant y nos ayudan, pues si tienen que dar refuerzo a chavales de un tipo, o hay veces que los sacan del aula y hacen trabajos con ellos de refuerzo de lo que sea. En secundaria se hace más así. Es raro que estén dentro del aula contigo, no es siempre así. Y no sé qué estaba diciendo. ¿Qué me habías preguntado? De si es fácil o Ah, difícil, ¿no? fácil. Y yo llegué y estuve 2 años de Teaching Assistant y ya conocía el sistema y ya ponía en mi currículum que había trabajado Claro. aquí. Entonces me costó bastante, pero lo conseguí. Pero no es tan fácil, yo creo, conseguir trabajo. Porque la gente se piensa que van a venir y besar el santo. En secundaria puede que sí, pero en primaria olvídate. Es bastante complicado. Porque si tiene alguien que se ha formado aquí y tú no te has formado aquí, de profesor titular van a coger a alguien formado aquí porque lo conoce. Claro, además ya que es lo que tú comentabas antes al principio, que estamos en primaria, pues eso tienes que enseñar todo el tema del lenguaje y demás, que no es lo mismo que lo haga una persona nativa que una... y formado en cómo enseñar ese idioma, ¿no? Que... Yo lo que recomiendo siempre es empezar de Teaching Assistant o de Cover Supervisor, que son las personas que hacen suplencias cuando alguien falta, y a partir de ahí tener unos meses de experiencia y luego ya animarte a ello. Claro.
Porque No, entrar como teacher assistant sí es más fácil. yo creo que sí es más fácil y más porque vas como sobrecualificado. Si tú ya llegas con tu Ya, formación de primaria o de secundaria, la gente que trabaja aquí de Teaching Assistant a veces tiene un cursito y ya está, que no menosprecio el cursito, pero no es lo mismo que si viene ya. una persona que ya tiene 4 años de formación. Hay más posibilidades que si tienes buen nivel de inglés también, porque muchas veces la gente me pregunta, ¿puedo ir con una A2? No, no puedes ir con una A2 porque lo vas a pasar muy mal. Los chavales lo van a pasar muy mal contigo también porque no vas a hacer lo que tienes que hacer y no vas a hacer el trabajo bien. Entonces, con nivel bajito de inglés yo no me iría, con un B2 por lo menos. Y luego te puedes ir con un C2, luego llegas allí y no les entiendes, que esa es otra Claro que cosa. también te puede pasar. Porque tú dices, sí, sí, yo llegué, tenía casi un C1 cuando llegué, no llegué al C1 y dije, yo esto lo tengo controladísimo. Como te pille un acento que no has escuchado nunca Ya. o palabras de slang, y yo sobre todo con adolescentes, que los chavales cada día se inventan una palabra nueva, digo, olvídate, olvídate, vamos, ni de broma. Ya, 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 ya. Jolín, sí, sí, sí. Sí. No. Es que, no, vamos, para mí sería un mundo, no sé, yo no lo intentaría ahora mismo, la verdad. Por el tema de la barrera del idioma. O sea, me parece una barrera muy importante porque es Muy que importante. si no puedes comunicarte, es que ya no puedes hacer más nada. Y para el comportamiento en el aula y para... Es una locura. Yo noto una diferencia de cuando empecé hace 5 años ahora, de la manera en la que me comunico, de la manera que puedo razonar con ellos. Mis clases son un mundo diferente. Escuchan, se portan bien, puedo regañarles, puedo, ¿sabes? Que al Sí, principio sí. yo no sabía enfadarme en inglés. Claro, a eso no te Era muy enseñan, es verdad. patético todo, era muy patético, se podían estar pegando puñetazos que yo no sabía qué decirles. Porque claro, que los míos son de 11 a 18 años. Claro. Entonces estamos hablando de edades complicadas, muy emocionantes. Sí, 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 súper emocionantes. Sí. Oye, y ahora que me dices esto de emocionante, el tema de la educación allí es muy académica, entra el tema, por ejemplo, de educación emocional y eso está dentro de las aulas. ¿Cómo llevan esa parte menos académica? En secundaria sí que tenemos mucho apoyo psicológico y mental de chavales con ansiedad, porque están llegando muchos a muchos centros con problemas de ansiedad, con problemas de que se cortan, cosas bastante serias en temas de, sí, en temas psicológicos y se les apoya muchísimo y se intenta ser muy flexible con ellos. Hay algunos que tienen horarios partidos, entonces vienen por la mañana y por la tarde se vuelven a casa porque no pueden lidiar con ello por la ansiedad. Entonces, en ese aspecto sí que se les apoya un poco. Y luego creo que es menos académico, no solo con el tema emocional, porque se da mucha importancia a actividades, a asignaturas creativas, que en España no se les da tanta importancia. Música, hay muchas opciones de trabajar con música, con arte, hay drama, hay muchas opciones. Cocina, hay una asignatura que es cocina y les enseñan a cocinar y también aprenden alimentos, no solamente la base de cocinar, sino que también aprenden la teoría de, Claro. pues, las Nutrición. vitaminas, sí, en plan, todo, que se... Luego hay otro que es de costura, en plan de textile se llama, y aprenden a todo el tema pues de diseñar ropa, de cosas así. Jolín, Son cosas sí. muy guays en secundaria que motivan mucho a aquellos chavales que no son tan académicos, siempre tienen obligatorio inglés, matemáticas y ciencias. ¿Vale? Y luego ya tienen optativas, dependiendo del centro hay más o menos. Historia o geografía suele ser también, pues suele ser normalmente obligatoria, pero es que luego tiene unas asignaturas que son muy chulas en muchos centros. Claro. Porque dime tú, si tú te cuesta, jolín, no es justo que yo no sea tan académico, pero soy muy Claro, visual y me da la oportunidad de hacer claro. diseño, me da la oportunidad y en España no hay, Y no hay luego nada de las oportunidades también que se abren, ¿no? Porque yo qué sé, si te quieres dedicar, por ejemplo, al mundo del diseño, a una profesión más creativa, etcétera, sí. aquí muchas veces los niños y las niñas estarán formados en eso si sus padres lo han llevado a unas extraescolares o algo así, pero si no, O de la escuela no empiezan de... sacan nada creativo en Mm. ese sentido. Y luego hay veces que, bueno, en Alcalá pasa que solo hay un instituto para el tema de artes o de educación física, que puedes hacer bachillerato de ese tipo. Aquí no, aquí hay en todos los centros. Fíjate, Hay claro. baile también, hay GCSE de baile, hay muchas opciones de educación física, hay muchas cosas, hay muchas opciones. Qué bien, no, pues eso me parece súper Sí. importante. No sé si hay algo que a lo mejor digas tú, pues esto es súper interesante de aquí y No, yo no. creo que es más o menos eso, sobre todo el tema de las asignaturas, que me parece maravilloso, de verdad que a mí me parece una maravilla que se les dé tantas opciones.
Los recursos creo que son mayores. Luego seguro que habrá gente que me diga, mira Laura, yo estoy en otro centro y no tenemos... Casos hay muchos, Claro, pero no, sí, en general yo lo que he vivido no ha sido eso, ¿vale? Entonces, y yo no he trabajado en ningún privado ni nada. El tema de los recursos y luego que se forma mucho más al profesorado, se tiene mucho más en cuenta que sigamos formándonos, que en algunos casos no se mira. Y luego hay otra cosa que es muy interesante y, jolín, el tema del sueldo. Vamos a hablar de números, no os voy a decir cuánto cobro yo, pero vamos a hablar de números. Yo llego aquí, el sueldo que yo tengo a día de hoy, en España no lo habría visto en mi vida, ¿vale? Tú sí te haces responsable, como pasa en España, de ciclo, o coordinador de bilingüismo, o tal, aquí te suben el sueldo y te suben el sueldo bien, de te lo verdad, suben no, bien, no te 20 lo euros. suben de verdad, o jefe de departamento de historia, o jefe encargado de tal, te suben el sueldo muy bien y de verdad que te ponen muchas más responsabilidades. Pues sí, que estás un poco fastidiado, pues también, ¿vale? Estás, pero al Algo de- menos estás fastidiado y tienes que, bueno, sé que no todo es dinero, pero tienes la recompensa económica que aquí no, que en España no te dan, que aquí Claro, se paga muy bien. Va, es muy a importante. ver, yo a lo mejor soy demasiado, me conformo con poco, pero lo que yo cobro aquí no lo voy a ver nunca en España. Y luego cada año te ponen 3 objetivos, dos, dependiendo del centro. Por ejemplo, yo este año mis objetivos son crear un nuevo currículo para sexto de primaria, porque no me gusta el que hay ahora, entonces me han dado la posibilidad de hacer eso. Luego tengo que asegurarme de que los niños progresen en la asignatura de español. Y el otro no me acuerdo cuál era, pero algo en estilo de formarme en un aspecto. Por ejemplo, Ya. formarme, aquí lo llaman diferenciación, pues hacer eso, ¿vale? Entonces pasa todo el año y en septiembre te hacen una entrevista y tú tienes que probar que has hecho todo esto. Y tienes que dar, pues mira, he hecho esto de esta manera y estos son los datos o esto es lo que he creado y tal. Y si lo has hecho, te suben el sueldo. Hala, joder. En España no. No, 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 en España no. En España la única subida posible es el tema de la antigüedad, trienio y sexenio, pero Sí, y tiene una escala que se llama Teachers Pay Scale y es del M1 al M6. Cada año puedes ir subiendo, hay años que a lo mejor no subes, el año siguiente subes dos porque lo has hecho muy bien y luego si empiezas a tener puestos de responsabilidad te dan extras también. Porque, a ver, yo creo que también es porque la gente no quiere trabajar en educación y es una manera de motivar, pero al mismo tiempo, jolín, los que estamos ahí no nos morimos del asco. hombre, claro. No, y Aunque que al final es importante tener reconocido económicamente el esfuerzo que estás haciendo. Y si tienes una responsabilidad extra, que no estás solo dando clases, sino que además asume pues un departamento o lo que sea, o simplemente un objetivo de mejora, ¿no? Ahí en ese sentido, pues que también se vea recompensado económicamente, claro que y que sí. sean horas del horario. Cuanto más responsabilidades, menos clases das. Para que puedas tener tiempos durante. Que luego nunca te da tiempo, ¿eh? No os penséis que se os Bueno, jauja. Luego nunca te da tiempo y sigues trabajando en casa y sigues teniendo días de mierda. Yo la semana pasada tuve una semana muy complicada y sigue pasando, ¿vale? Es algo que sigue pasando. Pero al menos sigue pasando, yo creo que es de otra manera. Es y un por lo menos sistema. ya te han dado una parte, ¿no? Sí. Y es un sistema educativo duro. La secundaria y la educación en este país tienen mucho en cuenta los números, en plan resultados, qué resultados tienen, cómo van avanzando. Es un sistema muy duro, pero tienes que tener ese, como, no sé cómo describirlo, pero tener, aquí se llama resilience, esa capacidad de aguantar, Claro. de De sobreponerte, sobrepasar resiliencia. dificultades y no está todo, resiliencia, ¿lo ves? Sí, es que yo ya se me olvida la vida. Resiliencia. Y no todo el mundo está hecho para ello, pero eso no significa que sea malo. Hay otros tipos también de formaciones o de Claro, carreras profesionales relacionadas con la educación y no significa que seamos inútiles. Para correcto. nada, cada uno Sí. tenemos un proyecto en la vida y una forma de hacer las cosas. Podemos trabajar en academias, podemos formar nuestra propia academia o nuestro propio espacio, hay muchas cosas que podemos hacer y hay sistemas educativos como el inglés que no está hecho para todo el mundo. Claro. Claro, no lo supongo. Y además habrá una presión porque tú decías que las pruebas finales de secundaria te lo hace una empresa externa con un nivel estandarizado, entiendo, ¿no? Sí. O sea, ahí está ya la presión del alumno por aprobar y la tuya de que tus alumnos aprueben, Sí, porque porque será una forma de evaluarte también, ¿no? claro, las notas reflejan en ti, que a mí no me parece justo, porque yo estaba en un centro muy malo, que los chavales no daban bien con bola en ninguna asignatura, tú no puedes reflejar Claro, la práctica de un docente teniendo en cuenta unos resultados cuando el jefe de estudios no apoya a quien tiene que apoyar. Entonces, si los chavales se están portando muy mal
no puede haber un proceso de aprendizaje dentro del aula, tú lo estás intentando todo, buscas apoyo por parte del equipo directivo y no lo tienes, es muy injusto que se te evalúe Que de la esa manera. responsabilidad sea tuya, claro. Es muy, muy injusto y yo me he estado en ese caso y a mí me dio igual porque me iba. Además, a mí me dio totalmente igual. Al principio te agobias, pero a mí ya me daba igual. Decía, mira, no es justo que yo esté dándolo todo, que esté haciendo todo y que vosotros no respondáis. Yo no puedo hacer magia tampoco. Claro. Tampoco puedo hacer magia. Entonces es Claro. algo que no lo entienden. Son como muy, muy así cuadriculados. Cuadriculado, ¿no? Muchas cosas. Sí. Jolín. Pues sí, eso también es lo que tú dices, hay que estar preparado para esa presión también y para bregar con ese tipo de situaciones. Y que es muy injusto que te evalúen todo el trabajo que has hecho en un año los chavales en un examen. Y si Sí, sí, estás malo ese día, o si te da un ataque, o si no, ¿sabes? no, Es que no es yo justo para los chicos. claro. No, No, que no es real, no es real, ni no, realista. no hay un progreso detrás que digas, ah, qué bien he hecho esto, no lo hay. Ya. Mm. Pero bueno, sistemas y sistemas. Sistemas. Mm. Todo lo que se sistematiza al final siempre va a tener sus luces y sus sombras, yo creo, ¿no? Mm. Vale, te pregunto también porque aparte de porque estés en Reino Unido y esta parte de conocer el otro sistema educativo, ¿no? La mayoría de, bueno, o yo al menos, te conocí por redes sociales, ¿no? Y mucha gente te conoce por los recursos, por, ¿no? Tu página web, por cómo llevas también, ¿no? Esta parte también de compartir en Internet, que creo que es una parte importante tuya, ¿no? ¿En qué aspecto? ¿Cuál de tu Pues no sé, ahí te dejo elegir a ti. o el tiempo para poder compartir o cuál de todos te apetece escuchar? Porque tengo muchos. Sí, ¿no? Es muy amplio esto, ¿no? Es muy amplio. El tema de crear recursos es algo que a mí me relaja, es algo que despierta mucho mi creatividad y muchas veces la gente me dice, ¿cómo te da tiempo? Digo, no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo, pero en vez a lo mejor de ver la tele, estoy haciendo un recurso cuando estoy viendo la tele porque se me ha encendido la bombilla, a mí me vienen ráfagas. Hay veces que no subo materiales en 5 meses y hay veces que en una semana subo 10, porque es algo que me relaja mucho, entonces lo disfruto mucho. Y es algo que llevo disfrutando ya, creo que este es el cuarto año que hace el Tarros Idiomas en enero y lo disfruto muchísimo. Sí. Entonces es algo que me gusta mucho. Y por otro lado, pues hay varias taras en este aspecto y cosas positivas. Lo primero de todo, conecto con personas como tú, podemos estar hablando de temas muy interesantes. Internet nos abre las puertas a tener un montón de temas de conversación con gente que hace unos años no podríamos, Sí. ¿vale? Y nos abre un mundo de posibilidades, pero al mismo tiempo es muy duro, porque es exponerte un poco, es como desnudarte al mundo realmente, porque estás exponiendo tus materiales, tus recursos para ser juzgados también. Entonces hay Claro. veces que es algo duro. Ya lo decía en una entrevista que tuve con como yo soy tu profe, perdón. Sí. Lo tuve en una entrevista de Yo soy tu profe, digo, es muy duro que te juzguen y que te critiquen por cosas que compartes de manera gratuita y con cosas que no son criticables a veces. Porque si yo tengo un punto de vista y no te gusta, no significa que esté mal. Si tengo una falta de ortografía, vienes, me lo dices y yo te pido perdón, ¿vale? O si está mal algo, vale. Porque hay Pero cosas que cuando son vea objetivas y otras que no. y otras que no, cuando son cosas que están mal, jolín, yo doy hasta gracias, porque hay mucha gente que me escribe apurada, en plan, oye Laura, lo siento, pero he visto este error, digo, jolín, gracias, de Claro. verdad, gracias porque esto estaba mal, lo puedo mejorar, o has visto esta tara y lo puedo mejorar, o Laura, esto no funciona en la página web, yo doy gracias, pero luego cuando es gente que te dice comentarios feos y que no piensa que estás detrás, o que demanda que les des cosas, o demanda que hagas cosas, a mí eso me está costando y es algo que he mejorado mucho, pero me está costando mucho tiempo en ignorarlo, en ponerlo debajo de la alfombra y no pensar en ello. Pero es duro a veces. Esa parte sí que es verdad que creo que todo el mundo tenemos que hacernos un poco más consciente. Primero porque a lo mejor yo qué sé, si tú haces un material o compartes cómo tú trabajarías, no sé, los números, pues a lo mejor yo lo haría de otra manera, pero eso no hace que seas criticable tú como persona, como profesora, ¿no? Eso empezando por ahí, los diferentes puntos de vista a la hora de cómo trabajar. Pero ya el hecho de creernos con cierta, no sé, esto del cliente siempre tiene la razón, ¿no? Esa misma filosofía, pues el que comparte, el usuario, ¿no? El que lo está descargando siempre tiene razón, ¿no? O sea, las formas son, hay Encima que que lo tienes, cuidarlas.
Es que yo no tengo por qué compartir lo que hago. Claro. Es que no tenemos la obligación, que es algo, no sé quién no me acuerdo, pero me llegaron a pasar un link de decir, comparte los materiales que crees en el aula en esta carpeta. Digo, ya, pero no me apetece. Es que, no, pero si compartes eres mejor. No, porque a lo mejor a una persona no le apetece compartir lo que ha hecho. Es que Y aparte que no es así. que no os sintáis nadie en la obligación de compartir vuestras cosas. Si son cosas que si os apetece, adelante, jolín, ayudáis un Claro. montón y es algo que cuanto más se comparta mejor, pero no tenemos una obligación, que Internet se nos está poniendo de una manera de, como es un perfil anónimo, al final del día, las formas en las que hablas a una persona no van a ser las mismas que si fuera cara a cara. Porque claro, es anónimo, tú sueltas la bilis en alguien o tienes un mal día y pues le digo, pues blog de maestro es una mierda. Y te vas y ya está, y nadie sabe quién eres. O el Claro. tarro si tomas, no sé qué. Pues nadie sabe quién eres, te vas y ya está. Entonces, Sí, creo que estamos llegando a una cultura un poco preocupante. mm, sí, sí, no, y además, y más cuando nos estamos moviendo en un sector que es el educativo, que ahí tiene doble preocupación, por lo menos para mí, yo siempre digo, es que tú tienes a personas en tus manos aprendiendo de ti, y si tú haces esto, que entiendo que obviamente luego en tu clase no lo vas a hacer igual, ¿no? Y Pero pero, jolín, o sí, no lo sé. ya, a Y mí es lo que más miedo me da. mm, es que es muy preocupante que si nosotros, que tendríamos que ser las personas que más conciencia tendríamos de todo este tipo de cosas, porque estamos educando, ¿no?, en valores, y estamos, luego vestimos ese tipo de valores y ese tipo de actitudes, jolín. Sí, es preocupante porque dices, jolín, lo que tú dices, si yo tengo a 27 niños formándose y creciendo en el aula, ¿qué les estás contando? Sí, roba, o roba materiales y quítale las marcas del agua, o ponte Claro. no sé qué, claro, es que, vamos, hay Claro, es muchas como cosas, quítale el lápiz a tu compañero y, y sí, ráscale el número para que no se sepa de claro, quién es. que Es lo sea que tuyo, está ponle el haciendo. nombre encima. No, y luego Claro, le dices, jolín, que mal se portan mis chavales, pero luego tú llegas a tu casa y te pones a hacer lo mismo. Es que a mí me da, podemos hacer otra entrevista de sobre todo. 3 horas hablando de esto cuando quieras. Porque lo tengo todo dentro. Todo. Dispuesta a Podría salir. pasar aquí horas de experiencias que he tenido, de problemas que he tenido, y estoy segura que no soy la única. Lo que pasa es que yo llevo muchos años ya, por desgracia o por suerte, una u otra, pero sí. Nosotros también tenemos que aprender, obviamente, a saber darle la importancia y el peso en nuestra vida personal que queramos darle, y que no tiene por qué ser, o sea, que no tienen por qué tener razón, pero la gente tiene que aprender a relacionarse de otro modo porque, mm, Sí, mm, sí, porque bueno, es cierto que yo esto lo hago porque quiero y no me obliga a nadie, ¿cierto? Pero eso no te da a ti derecho a tratarme como un objeto, como una máquina expendedora, que si yo no te doy al botón sí, 35 me tiene que salir la chocolatina, porque todo. yo lo digo, claro. O que te piden cosas muy personalizadas para ellos y es que al final del día también es tu tiempo. Sí, Que yo estoy regalando tiempo con todo el amor del mundo, ¿eh? sí, sí. Ojo, que yo lo hago con todo el amor del mundo, pero la gente no lo piensa, que estamos dando el tiempo, que no sé, que no tenemos la obligación de, jolín, de estar aquí o 24 horas. A mí hay gente que me reprocha, que no sé pronunciar, que no les he contestado en 24 horas. Digo, pero es que yo no soy un servicio. Si es algo por el correo o que has comprado un material y no funciona, vale, porque te he dado un servicio que no funciona. Claro. Pero si tienes dudas de cómo presentar los colores en tu clase de infantil, cuando yo no he dado infantil nunca, no es justo que me lo pidas a mí y no es justo que yo te dé un consejo que no sea cierto o que Mm, no sea una cosa que no te voy a poder ayudar, que también es otra cosa, que claro. piden conocimientos de cosas que yo no sé. Y si te lo digo y me hago la lista y la maja y te digo algo mal, Ya. tampoco será apaño, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas con No, no, eso? yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me he visto en situaciones en las que era como, vamos a ver, yo entiendo que vamos a un ritmo muchas veces que no nos paramos a leer y a pensar ciertas cosas, pero si sabes, si ya has llegado a mandarme un mensaje, es porque ya, o bien ya me conoces, o bien has entrado a mi perfil, lo has visto. Y Sí, puedes haber visto que soy maestro de primaria y de música. No te sé responder de infantil. claro. O de matemáticas si llevas un montón de tiempo sin Ah, hacerlo. claro, o por ejemplo, a mí me pasa que yo no he enseñado nunca porque no me ha tocado la parte de aprendizaje de la lectoescritura. Nunca me ha tocado los cursos bajos de la lengua.
Y es verdad que lo di en la carrera, pero como el que me pregunta, que también tiene la misma carrera que yo, ¿no? Claro. Y pues te tengo que decir que no lo sé. Y lo siento, pues si es que no lo sé. Luego hay otras cosas que yo entiendo que pues no pasa nada, es decir, si se hace con respeto, ¿no? Pues mira, ¿qué fuente has utilizado para esto que me gusta esta letra? Sí, ya está. Ya está, me lo preguntas bien, pues yo te puedo responder, no me importa y ya está, ¿no? Pero la actitud hace sobre todo mucho, ¿no? Mm. Y luego hay gente que se toma ciertas libertades que yo creo que ya que es un problema que tienen esas personas, no sé, no sé, o sea, tienen un problema para vivir en sociedad, no saben relacionarse y se meten Sociedad en en cosas en las general. que, claro, ¿no? Son cosas de que, o sea, tú no tienes, es que no puedes entrar ahí, ¿no? Es decir, tú me vas a escribir a mí para hablarme, por ejemplo, de mi forma de vestir, mi aspecto físico, mi, perdona, o sea, ¿quién te ha dado ese derecho a ti? ¿No? O sea, Han no. llegado a decir. Bueno, sí, 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 sí. Y yo te voy a decir una cosa, yo siempre he dicho, he tenido mucha suerte porque yo, personas mal educadas o haters o cosas así, muy, muy poco, casi nada, ¿eh? En los años que yo llevo con el perfil así público y tal. O sea, que yo sé que ha habido gente muchísimo peor que yo, que o sea, que lo ha sufrido, pero bien. La Duca Ana es una de las que más Sí, afectada a este tema. A mí me lo sí, sí. contaba mucho, digo, pero es que Mm. yo he tenido suerte y en ese aspecto no. De que me digan algo de cómo voy vestida o qué peinado llevo, no. Alguna vez me han dicho que, una vez me dijeron, tienes las uñas muy largas. Digo, bueno, ¿y? ¿Y te Y importa? es así y hoy no, ¿sabes? Es que no va a cambiar Hombre, nada, ¿no? si estuviera arañándote la cara, pues entiendo que te importen mis uñas, pero si no es el caso, ya, ya. Sí que no. Es Para nada. la parte oscura que tiene esto, que yo creo que hay que decirla. Yo no soy tampoco partidario, está con la canción esta de la queja continua, porque bueno, cuando me supere, la opción es cerrar la cuenta, ¿no? Sí. Para mí, pero eso es una opción mía personal, ¿no? Cuando yo Bueno, no sepa yo vivir creo con que te esto, podríamos apoyar en ¿mm? ese aspecto, que en cualquier momento que necesites ayuda con ese aspecto, estamos el resto de nosotros que lo hemos sufrido No, desde cerrar, ¿sabes? ya no, pero me refiero que digo, cuando yo no sepa vivir con esa dualidad de que hay gente que no te va a dar las gracias y que hay gente que no te va a pedir las cosas bien, pues entonces soy yo el que me tendré que plantear. Ah, no ha llegado el momento, ¿no? Pero Pero que que no. aunque no voy a estar todo el día quejándome, creo que es una realidad que hay que comentar porque la gente tiene que ser consciente de cómo reciben estas cosas los que estamos detrás de Sí. pantalla. Porque nadie está libre, es decir, que es verdad que estamos, a más grande sea la cuenta, más expuesto o expuesta estás, pero libre no está nadie. No. Yo subí mucho este año, he subido el doble desde enero del año pasado ahora a diciembre y se ha notado un montón. Sí, Un montón, que doy gracias porque ha entrado un montón de gente maravillosa, pero también se han colado algunos que yo bloqueo directamente. ya, Porque no tengo ningún. Yo estoy aquí para disfrutar y supongo que tú te lo abriste también para compartir, igualmente. para Sí. disfrutar, no para nada más, para hacer contactos con gente. Y yo creo que no tenemos por qué aguantar ni media. Pero es que ni una con nada. Ya al principio decías, joder, es que si no le gusta a la gente y si se ha enfadado será por algo, luego ya dices, mira. Si no te gusto, lo siento mucho, pero es que no tengo tiempo, no tengo tiempo para estas historias, y menos si no eres educado. Una Claro. cosa es que me digas, Laura, no me gusta este material porque creo que lo has hecho. Vale, hablamos, crítica constructiva, tenemos un diálogo, pero de los que dicen esas barbaridades, vamos, puerta y adiós. Pues sí, sí, yo hay veces que aquí, no sé, me lo planteo y digo, a Mancio Ortega le escriben cuando no le gustan unos pantalones de Zara, también van a decírselo, ¿no? A Mr. Wonderful le hablan por la agenda que ha sacado este año. Pregunto, no sé. Algunos seguro que sí, pero tanto como a nosotros. Mm, Pues sí. Vale. Em, Vamos, si quieres, te pregunto lo mismo que le voy preguntando a todo el mundo, ¿vale? Y vamos así empezando a terminar. Y te pregunto, ¿cuál crees que sería tu mayor reto ahora mismo en educación? Mayor reto que tengamos todos, en plan, Bueno, que, como quieras, sí. que me Bueno, cuesta a mí más, yo creo que mi mayor reto es el ratio. El ratio y el tiempo y el corregir. Bueno, ahí van varios. Vamos a quedar en el ratio, ¿vale? Porque tengo grupos muy grandes, tengo grupos de hasta 33 y 34. wow.
Y son muchos. Entonces, son muchos y me afecta en varios sentidos. Me afecta emocionalmente en el sentido de que no siento que les puedo dar todo lo bueno que les puedo estar dando, porque son Ujú. demasiados y no me puedo dividir en 30. Y en una sesión de una hora hay niños que ni ves, porque no los ves, y es una pena. Y luego la ratio también, porque no puedes hacer muchas actividades y muchas cosas que podrías estar haciendo. Y a mí me agobia el hecho de que no les puedo dar la educación o hacer las actividades o cosas que podría hacer si fueran menos en un aula. A mí me cuesta mucho emocionalmente ese tema de decir, jolín, son muchos, estoy aquí que me desvivo, lo están haciendo guay, lo estamos haciendo todos bien, pero se podría estar haciendo mejor. Claro, se podría llegar mucho más. Yo creo, sería a lo mejor lo primero, o por lo que empezaría a la hora de cambiar algo en el sistema, sería quizá eso la ratio. Es que me haces preguntas muy difíciles. Si es solo uno, a ver, No, bueno, si no, es el uno, principio por algún pues sitio hay que área. empezar. Vale, pues yo creo que los materiales, que las Ujú. familias no deberían de estar teniendo esos costes que tienen para la educación, que sea gratuita de verdad, que se dé esos recursos. Luego los recursos y las ratios. Creo que me quedaría con eso. Sí, vamos a dejarlo en tres. Vale. Porque puedo seguir, pero yo sigo diciendo, lo he dicho mucho y a lo mejor me meto en un terreno pantanoso. Yo creo que hasta que el gobierno y los de arriba no decidan hacer algún cambio, estamos fastidiados. Entonces hay que hacer ruido con estos temas como podáis, aunque sea simplemente creando actividades y recursos diferentes para que otras personas lo puedan utilizar y dejar de seguir lo que nos obligan a seguir, que no tiene sentido, pero yo creo que tiene que haber un cambio muy grande desde arriba también para todo esto y que se invierta más dinero en educación. Es que hay muchas cosas que es cierto que las podemos empezar a cambiar, yo creo, cada uno en su clase, ¿no? El Sí, cómo tratas a tus alumnos, la metodología que utiliza, todo eso lo podemos empezar nosotros. Pero luego hay otras cosas que o cambian a nivel de sistema o es verdad que tenemos las manos atadas, es decir, los recursos. Pues si a mí no me inviertes dinero en educación, contratas a más profesionales para que sean menos niños por clase o para que tengamos 2 profes por aula o lo que sea, eso no sí. lo puedo hacer yo. No, y luego dicen, es que no somos como Finlandia, como Suecia. Es que vamos a empezar una metodología de Finlandia de... ¿Cómo? ¿Cómo la vamos a empezar? Es que me enfado, ya me estás haciendo preguntas de que me enfado. ¿Cómo vas a empezar a hacer una metodología como cuando se empezaron a implementar los bilingües en España? ¿Cómo pretendes hacer colegios bilingües si las personas no están formadas? Si no tenemos los recursos que tenemos que tener. Porque enseñanza bilingüe no significa que sepas inglés. Es que es la manera en la que comunicas y la manera en que enseñas un idioma a través de un contenido. Entonces son muchas cosas. Intentan decir, sí, 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 tenemos esto y esto, y luego la gente está fastidiada en los centros porque no tienen lo que necesitan y se les exige mucho. Sí, 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 ¿no? Y que luego la mayoría de nosotros, por suerte, nos gusta hacer bien nuestro trabajo y luego es una presión que cargamos Eso sobre es con nuestras propias espaldas. sí, eso es con lo que juegan en educación, porque normalmente si trabajas en educación te va a gustar la mayoría de los casos, que no empiecen a decirme, no, pero pues sí, pero hay muchos casos que te tiene que gustar ser profe y juegan un poco con eso. Porque una persona, yo lo digo siempre en mi trabajo, porque todos mis compañeros tengo la suerte de que son gente muy dedicada y claro, yo si me tengo que quedar hasta las 8 de la noche todos los días, lo hago. Y es algo que hago con gusto, porque sé, bueno, con gusto y muerta de sueño, porque sé que los chavales van a estar mejor, pero juegan con eso, porque si a mí me da igual, yo llego a mi casa a las... Bueno, es que llego muy tarde a casa, pero llego a mi casa, por ejemplo, un día a las 5 y me voy a hacer algo. Pero como en realidad me gusta mi profesión, pues me pongo hasta las 8 todos los días y estoy de 8 de la mañana a 8 de la tarde haciendo cosas, siempre. Y 8 me parece muy pronto. Jolín, sí, No sí, sé no, qué a ver. estás tú, pero sí. Mm, Pues sí. ¿Qué sería lo mejor de ser docente para ti? Lo mejor es que cada día es una cosa diferente. A mí me apasiona y el contacto con los chavales y las historias que te cuentan y cómo puedes influenciar en su vida o cómo puedes ayudarles en tantos aspectos, en todos los aspectos les puedes ayudar. No estamos ahí solamente para darles contenido, también a nivel emocional, a nivel afectivo, todo. Me parece maravilloso, es lo que más me gusta. Los chavales, hay veces que no los aguanto y les pegaría un puñetazo a cada uno, porque los míos son muy grandes, ¿vale? Pero es lo que más me gusta de todo. Ya. Sí. Pues sí, sí, la verdad es que es la mejor parte. ¿Y lo que más te cuesta o lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta es el corregir.
Uf, es que, Lo odio. Los exámenes tradicionales de toda la vida que seguimos haciendo y que no son inclusivos, y es que no es justo que evaluemos a todos de la misma manera y que se nos obliga a evaluarles de la misma manera. No me gusta nada, nada. Pero claro, volvemos a las mismas. Para nuevas metodologías necesitamos más dinero, necesitamos más formación y no es justo que se nos exija, tienes que evaluar de esta manera cuando no tienes ni idea ni recursos. Sí, sí. Sí. Pues Entonces, sí. es eso. ¿Cuál sería tu recurso favorito? O uno de ellos, Que haya creado yo o en general. en general. En general, mi recurso favorito. ¿Cuáles son mis recursos favoritos? Me gustan mucho los dados. Y tengo un dado que mola mucho, que no lo tengo aquí, está en clase, que tiene funditas. Entonces, ¿no lo tengo aquí o sí lo tengo aquí? No, no lo tengo aquí. Tiene funditas. Entonces es un dado que tiene fundas y puedes sacarlo Caras, ¿no? y puedes meter lo que quieras. Y tienes las caras plastificadas, entonces es fácil de meter y sacar y es maravilloso. Y me gusta ese dado y todo el tema de juegos de mesa me gustan un montón también. Y colaborativos, en plan de que estén todos juntos interactuando y todo. Pues sí. ¿Y el último libro que has leído? ¿Educativo? Pues lo he preparado aquí para todos vosotros. Es en inglés, pero son cualquiera de este señor. Bueno, este señor y otro que os voy a enseñar también. Es en Great Teaching, Made Easy. Fantástico enseñanza. Esta es mi habilidad de traducir, como veis, fácilmente. Y el señor es Mike. Este es el señor. Bueno, te paso el link y yo lo ves. Y tiene varias colecciones y esta es de cómo hacer preguntas en clase. En plan, utilizar el poder de las preguntas en clase. Y hay otro en español que no había pensado en él antes, que es de Inma Marín y es el de Jugamos. No sé si lo has visto No lo alguna vez. conozco. El formato del libro es precioso también. En plan, tiene cosas diferentes dentro, tienen actividades que tú vas haciendo, reflexionando y es todo sobre el juego. Todo sobre el juego y esto es muy chulo también. Entonces, en inglés este y en español este. Y ya no sé leer más idiomas. Entonces, de momento, luego nunca sé, a lo mejor acabo yo aquí multilingüe, pero con lo que me cuesta ya inglés lo dudo. Sí, ¿no? Bueno, ya me ganas en un idioma, o sea que ahí no tengo yo nada que objetar. Estoy aprendiendo ahora chino y lloro todos los días, un poquito. Me gusta, sí. ¿Me siento inútil? Pues también. Pues también, ¿no? Joder, que cuesta, ¿eh? Lo de aprender un segundo idioma es un proceso en cualquier etapa de tu vida complicado. Muy bonito, pero complicado. Sí. Bastante. Vamos, para mí sería para mí es una de las cosas que más me gustan, pero que me cuesta muchísimo trabajo. Vale, una frase inspiradora o que te guste así. No lo sé. Creo que no tengo ninguna. ¿No? Voy a paso palabra con esta. Una frase que me guste. Bueno, me gusta una creo que es de Einstein, no sé si la voy a decir bien, que es, no se puede evaluar a un pez por su habilidad de trepar un árbol. Esa es. Esa yo creo que es la única que recuerdo porque es la única que me gusta, creo. Vale. Es que soy muy de no, en plan, es muy rollo inteligencias múltiples esa frase. En plan, que es necesario personalizar el aprendizaje porque no todos tenemos las mismas habilidades. Entonces es esa. He salido bien de la pregunta. Sí, tal cual, perfecto. Me ha quedado perfecta. Vale. Un consejo. Un consejo. Para profes que nos queramos mucho y que no tengamos toda la responsabilidad de todo lo que pasa. Que sé que es difícil, pero es necesario cuidarnos porque si nosotros no estamos contentos y cuidados, lo que vamos a expresar en el aula y lo que vamos a dar en el aula no va a ser lo correcto. Entonces va a afectar a los chavales y a vosotros también. Y es una bola muy grande que solamente va creciendo y creciendo. Pues sí, y cada vez más y te lleva por delante, ¿eh? Si lo Sí, dejas. te va y te mete en un pozo. Sí, es cierto. Y yo creo que es una de las partes que a veces no cuidamos o no atendemos tanto y que es súper importante. Pues sí. Vale, y para terminar, la última, alguna cuenta o persona o autor o página web, no sé, me vale cualquier formato, algo que tú digas, esto la gente tiene que conocerlo, ¿no? Algo que no te podrías perder, una recomendación. Bueno, de cuentas españolas creo que sabemos todos los clásicos.
O Blog tu Maestro, Miss Morality, Paréntesis Educación, Class Yes Yes. Yo tengo varias entradas con varias cuentas españolas. Y luego una página web que me guste mucho. Bueno, Teacher Spell Teacher me parece una pasada. Y luego, no es para hacer spam, pero si os metéis a mi cuenta de Instagram, las cuentas que sigo, hay algunas de profes americanas que son una locura. Las profes americanas hacen una cosa que es una locura. Y voy a mencionar, os lo voy a poner por aquí para que lo veáis bien, una cuenta que me parece una locura también, que es una chica que no tiene muchos seguidores, que es Trazos. Sí, es una locura. Es Es buen. una locura, ¿vale? Patricia, no sé si la conocéis, pero si me tengo que quedar con una para decir va a ser Trazos Class. La llevo siguiendo un montón de tiempo Hace cosas tan y bonitas. bueno, pero es que son La unos clase que proyectos. tiene es una maravilla. No sé si hace apoyo pedagógico o no, no está trabajando en un centro, es No refuerzo es educativo no es un centro normal, es como un centro suyo. en Galicia, además, es un centro de refuerzo educativo y apoyo psicopedagógico. Hace unos proyectos y se le ocurra, que es que yo no he visto una cosa así en mi vida, pero en mi vida, ojalá poder Súper creativo. implementar todo esto en las clases todos los días. Pues La sí. última es la de MasterChef. En plan, los chavales van a comprar al mercado, les ha preparado gorritos a todos, van a cocinar Mm, y luego los padres han probado la comida. A mí me parece una locura, lo de esta pues chica. sí. Una locura absoluta. Absoluta. Yo firmo esa recomendación, es verdad. Sí, Es verdad. Sí, sí. absoluta. Y se la reconoce poco. Sí, es verdad, es verdad. No tiene toda la repercusión como de lo bueno que es su trabajo. O sea, Sí. A mí me parece una locura esa chica. pues sí, apuntada queda. Ah, pues, Pues Laura, ha sido un placer. Tengo que darte las muchas gracias. gracias por aguantarme una hora aquí, ¿Qué porque va? empieza el... No, Y no, no, sí, sí, yo súper cómodo, súper a gusto y además que muy contento porque me has descubierto un mundo que para mí era muy desconocido, que es el sistema inglés. Y, y nada, tengo que darte las gracias, solo me cuando queda eso. quieras te vienes y yo te enseño el cole. Te puedes ser de mi teaching assistant una temporada, por Ah, favor, pues que mira, necesito ayuda. Necesito mucha ayuda, por favor. pues mira, lo único que me iba a tener que hacer de traductora simultánea todo el rato. Vas a ayudarme en clases de español, ya está, que Ah, aprenda. es verdad, esa parte. Esto es perfecto el plan. Sí, sí, pues, encaja, todo encaja. Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti y cuando quieras otra vez hablamos y yo me pongo aquí a quejarme de lo que tú quieras. Me encanta. Que me Vale, encanta. perfecto, lo firmo. Venga, pues, hasta luego. Adiós. Muchísimas gracias una vez más, Laura, porque ha sido muy agradable compartir este rato hablando de educación y porque nos has abierto las puertas a un sistema educativo nuevo del que podemos aprender mucho y también que nos hace ver todos los puntos fuertes que tenemos nosotros aquí, porque a veces caemos en el derrotismo y en pensar que todo lo de fuera es mejor. Gracias por hacernos reflexionar sobre lo importante que es poder contar con los recursos suficientes, por saber que la educación es importante que sea gratuita y que esté al alcance de todos en condiciones de igualdad. Gracias por recordarnos que no podemos juzgar a un pez por su capacidad para trepar un árbol, como decía esa frase, porque tenemos que saber adaptarnos a las diferentes formas de aprender de nuestros alumnos y a sus diferentes capacidades. Gracias también por hacernos reflexionar un poco sobre qué actitud tenemos cuando somos usuarios de las redes sociales y de los diferentes blogs y tiendas de recursos educativos, que detrás de cada pantalla y de cada perfil hay una persona que merece todo nuestro respeto, no solo por su dedicación y por lo que nos está ofreciendo, sino por el simple hecho de ser personas. Gracias de nuevo.